Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí en el Ministerio El Conocimiento te libera, la liberación se restaura. Les recordamos que tenemos enseñanzas para los primeros pasos como cristiano, conociendo entre creyente y discípulo, y también tenemos una introducción a la Biblia, haciendo un conocimiento recorrido sobre la Biblia, sobre los escritos, los orígenes de la Biblia. Hicimos un resumen sobre eso. Esto es para todos los que acaban de escribirse y los que están iniciando con nosotros a la lectura de la Biblia. Hemos leído los 5 libros de la ley. Ahora vamos con los libros de historia, que son 12. Ya estamos en segunda de Samuel, ¿verdad? La vez pasada iniciamos el primer libro de Samuel. Ahora vamos por el segundo de Samuel. Luego vamos por primera de Reyes y segunda de Reyes. Ahora vamos a ver qué encontramos aquí en segunda de Samuel. En los últimos capítulos de primera de Samuel encontramos la muerte de Saúl. También encontramos que David había sido ungido, pero aún no había tomado su posesión de su reinado. Él respetaba a Saúl a pesar de que había sido desechado como rey. David apoyaba el reinado de Saúl como un guerrero, ¿verdad?, del ejército, pero no tomaba posesión de él. Aquí vamos a encontrar qué fue lo que sucedió y cuáles son los pasos a seguir que tiene David y cómo David se va a desenvolver como rey, si es que lo aceptan como rey. Es una historia muy interesante que podemos leer entre la Biblia y podemos muchas veces sentirnos identificados con cada uno de ellos, y esa es la razón por la cual estamos leyendo la Biblia y hacemos este resumen para ver cómo nos identificamos y cómo podemos aplicar y qué encontramos dentro de cada capítulo de la Biblia. Cierre sus ojos. Al final vamos a estar orando por algunas personas, pero por ahora vamos a orar para que sea el Señor dando entendimiento a nuestra mente y a nuestro corazón. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor amado, te doy gracias, Jehová, por cada una de tus maravillas, Dios mío amado, por cada una de tus bendiciones de este día, Señor amado, y de todos los días, Padre Santo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada persona, Dios mío amado. Toma el control, Dios mío amado, de sus emociones, Señor amado de la gloria. Toda emoción negativa, Jehová. Todo pensamiento de suicidio, Padre Santo de la gloria. Todo pensamiento vengativo, Jehová. En el nombre de Jesús, de desesperación, Padre amado. Todo pensamiento de desánimo, Jehová. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Jehová de la gloria. Yo sé que tu palabra hace efecto en nuestras vidas, Dios mío amado. Tu palabra rompe cadenas, Dios mío. Tu palabra quebranta lo que no es tuyo, Padre, lo que no viene de ti, Padre Santo de la gloria. Padre, que por medio de tu palabra tú traigas liberación espiritual, Dios mío amado, liberación emocional y liberación física por cada una de las personas, Padre amado de la gloria. Oh, Padre Santo de la gloria, presentamos a aquellas personas, Dios mío, que en este mes, Dios mío, rindieron sus vidas a ti, Padre amado, que se reconciliaron contigo haciendo un nuevo pacto, Padre amado, y aquellos que por primera vez, Dios mío, te aceptaron como su único Salvador, Señor amado de la gloria. Presento esas vidas a ti, que tú las fortalezcas cada día, Dios mío, y que la iglesia donde ellos se congreguen, Padre Santo de la gloria, puedan encontrar un pastor, Dios mío, que sea guiado por ti para poder ayudarles a crecer en ti, Dios mío amado, a acercarse a ti, Dios mío, a adorarte a ti y exaltarte juntos en armonía, Padre, en una congregación, Padre Santo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, somos tus servidores, Padre Santo de la gloria, y simplemente, Dios mío, hacemos la obra, Dios mío, que nos has encomendado a hacer, Padre Santo, que es compartir con otro del amor, de la gracia, Dios mío, de la misericordia que tú has sido con nosotros, Padre Santo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Para los que han preguntado sobre mi salud, estoy recuperándome mucho más todavía. Ya es más estable, así que gracias por estar preguntando siempre. Gracias por aquellos que han tenido en bien a llamar también. No podemos pues atender todas las llamadas, pues también aparte de que estudiamos bastante cada resumen que vamos a hacer, pues también pasamos ocupados. Paso en casa con mis hijos. Tengo 4 hijos que tengo que atender, ¿verdad? Van a la escuela, tengo que atender mi casa, pues también el ministerio pues también consume bastante tiempo. Atendemos algunas llamadas que son de emergencia, personas que están pasando emocionalmente bastante problemas emocionales bastantes, y por las demás peticiones pues estamos orando por cada una de esas peticiones. Y pues estudiamos la Biblia, leemos la Biblia y nos toma también su tiempo. También tenemos una iglesia donde nos congregamos, así que hay mucho trabajo por hacer, pero no es lamentable ni es imposible trabajar para el Señor. Gracias a Dios, antes se me hacía difícil poder reunirme con algunas personas que estábamos dando enseñanza. Entonces a raíz de eso decidimos hacer las grabaciones y ponerlas en la plataforma para cada uno de ustedes, y así hemos alcanzado un mayor número
número de personas que pueden inspirarse, pueden conectarse a querer leer la Biblia. Hay muchos que iniciaron de cero leyendo la Biblia con nosotros y ya estamos en Segunda de Samuel. Es más, otros ya van por el libro de Reyes. Y entonces es algo muy bonito cuando la persona te dice, oh, yo no sabía que esto estaba en la Biblia. Y vamos viendo que las personas ya no le dicen amén a todo, porque escuchamos de todo, en esta vida hay de todo. Así que así como en el mundo hay de falsos y hay gente que habla de verdad, también en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, también el enemigo pone sus espías por ahí, también hay de todo. Así que, pero cuando leemos la palabra del Señor, cuando nos empapamos de la palabra del Señor y más cuando nos conectamos con el Dios de la palabra, con el Dios que inspiró esa palabra, entonces nuestra mente, nuestro entendimiento se abre aún más y no a todo le decimos amén. Por eso se llama a la plataforma El conocimiento te libera y la liberación te restaura. Así, sin más preámbulo, vamos a continuar segundo al libro de Samuel, repito, y aquí continuamos con el capítulo número 1. Vamos a ver qué encontramos aquí en los versos de 1 al 4. Vemos que David escucha las noticias de la muerte de Saúl, que Saúl y Jonatán habían muerto allá en Siglag. En el verso 5 al 10 vemos que un amalecita es el que le trae a David esta triste noticia de lo que había sucedido y le cuenta que él fue quien terminó de matar a Saúl por petición de él mismo. Pero David respetaba tanto a Saúl que él sabía que aunque Dios lo había desechado, David tenía ese respeto hacia él. Y nunca él levantó la mano contra Saúl, a pesar de que éste lo perseguía para matarlo. David no levantó su mano y claro, aquí se molestó tanto de que éste hubiera terminado de matar a Saúl. En los versos del 11 al 12 vemos que David tuvo un lamento por Jonatán y la muerte de Saúl. En el 13 al 16 vemos que David decide ejecutar a la malecita que le trajo la noticia porque él terminó de matar a Saúl. En el 17-18 vemos que David hace una endecha en nombre de Saúl y Jonatán. ¿Qué es una endecha? Yo también pregunté eso cuando lo leí en la Biblia. Y como digo, muchas veces leemos la Biblia y la leemos tan rápido que no ponemos atención a las frases y palabras o cosas que encontramos por ahí. Una endecha es un duelo de lamento por alguien que ha muerto. En aquel entonces la gente rica contrataba un grupo de mujeres que le llamaban playideras, y que ellas lloraban y se lamentaban por el muerto y decían como palabras, como lamentos, pues, como digamos un salmo, cosas así. Que vemos en el 19 y el 27 que David hace eso y es muy lindo cómo David se expresa de Saúl y de Jonatán. Es muy interesante. En el capítulo número 2, en el verso del 1 al 3, ya después del lamento de lo que pasó con Saúl y Jonatán, vemos aquí algo muy interesante, que David no corrió a posicionarse del reinado, sino que David fue y le preguntó a Jehová qué paso debería seguir. En otras palabras, David estaba esperando que fuera Dios quien lo siguiera guiando. Ya Dios lo había ungido, ya Dios lo había apartado, ya Dios se lo había confirmado. Pero David no se quedó solo con eso, sino que David espera el momento y habla con Jehová. En los versos 4 al 7, los hombres de Judá ungen a David y toma posesión David en el lado de Judá. En el lado de Judá y lo hacen, dice, en el lado también de Gabá, y dice que ahí también sepultaron a Saúl, y o sea, mientras estaban haciendo el ungimiento estaban sepultando a Saúl y a Jonatán, y dice que David los bendice a las personas que en Jabes Galá habían enterrado a Saúl o Jonatán. David se entera de cómo fue el entierro y qué fue lo que pasó, porque acuérdense que en aquellos entonces la gente no tenía carro, entonces David hace la endecha, no estaba el cuerpo con ellos ahí, o sea que donde mataron a Saúl y a Jonatán era otra ciudad, era otro lugar. Pero cuando están ungiendo a David, le comunican sobre eso, quiénes fueron los que enterraron, que encontraron los cuerpos y lo enterraron. Acuérdense que en aquel entonces, cuando habían guerra y mataban a alguien, pues algunos los enemigos no los iban a enterrar, sino que los dejaban ahí como que fueran unos animales y que se los comieran los animales prácticamente. Pero siempre había personas, seguidores de estos reyes, seguidores que idolatraban, también algunas personas idolatraban, otros eran seguidores, otros tenían amor y llegaban y los enterraban. Vamos a ver qué encontramos en el 8 al 11. Interesante lo que encontramos aquí. La familia y seguidores de Saúl, de lo que yo estaba hablando, eligen un rey por su lado.
estaba un grupo del grupo de Judá y estaba el grupo en el grupo de Israel. Aquí ya estaba, vemos más la división. Acordemos que eran 12 tribus, pero aquí está casi todo dividido para entonces. Había pasado un largo recorrido. Entonces, uno de los consejeros de los que estaban con Saúl eligió a Is-Boset, un hijo también de Saúl. Dice, como rey en el lado de Israel. O sea que en otras palabras tenían dos reyes. Entonces a este no le importó de que ya Dios había elegido rey. Y hubo una división ahí y este reinó. Sí, reinó como por 2 años, pero también David por su lado. Entonces, a pesar de que este estaba reinando, David siempre, cuando había guerra, David peleaba tanto por Judá como por Israel, porque él sabía que era el pueblo de Jehová. En el 12:17 vemos las batallas entre el pueblo de Israel y las tropas de Abner y las tropas de Judá, que se enfrentan a una batalla feroz. En el 18:23, Abner mata a Asael. Este era uno de los 3 hijos de los 3 hijos mencionados de la hermana de David, de Sarbia, que era Joab, Abisai y Asael. Este muchacho Abner mata a Asael y luego vamos a ver más adelante qué sucede a raíz de la muerte de este muchacho. En el 24 al 28 se pide un alto al fuego, o sea que como decir ya paren las guerras. En el 29 al 30 encontramos una gran victoria para el ejército de David. O sea, que no eran rivales para David. En el capítulo número 3, ¿qué encontramos aquí en los versos? En el verso 1 encontramos que continúa la guerra entre el pueblo de Saúl y el pueblo de David. O sea, como que tenían sus batallas, sus guerras, pero ganaba la victoria David. Luego como que no se querían seguir y querían conquistar a Judá, pero no era posible, porque David siempre ganaba. En los versos de 2 al 5, mientras David vivía en Hebrón, fue bendecido con 6 hijos. Recuerde que le he venido diciendo que cada vez que se menciona el nombre de un personaje es porque si usted lo investiga tiene un trasfondo importante dentro de la historia y también tiene un significado que tiene que ver mucho con esa historia del cual se está desarrollando. En el 6 al 7 vemos a Is-Boset acusa a Abner de indecencia con la concubina real y ese fue el motivo de división entre ellos. Este Abner se lo acusaron de haberse acostado con la concubina real, algo que no se podía hacer en aquellos tiempos. Entonces ya viene una división entre aquel que había elegido a Is-Boset como rey y también a esta persona. En el 8 al 11 vemos que Abner responde, se hace el indignado y le habla mal a Is-Boset y este se queda callado porque le tenía temor. En el 12 al 16 vemos que Abner se contacta con David, o sea, ya quiere una tregua. Como ya hubo división en este reinado, va buscando una tregua, algo que le convenga a él. Y David acepta la tregua, ¿verdad? Tiene sus condiciones y le dice, en el 17 al 19 también vemos que David también se comunica, ¿verdad? Con Is-Boset, porque David quería algo, tanto de los dos, David quería algo. Y como eran en ese entonces estrategias de guerra. En el 22 al 25, Joab se entera de que Abner fue a visitar a David y que David no le hizo nada y que más bien David está aceptando una tregua con ellos. Joab es el que vemos en el capítulo número 2, que es hermano de Abisai, o sea, este es sobrino de David. Este es el hermano de Asael. Vemos que este se va aquí, ¿verdad?, a matar a Abner sin que David se entere. Y lógico, lo mata. David se entera de que este fue en venganza por su hermano y David hace vuelo. Vemos aquí en el 28 a 30 que David no se hace cargo de lo que de lo que Joab había hecho. Y entonces, y dice que, pues en otras palabras, se lavó las manos. Porque realmente él no, o sea, él había hecho una tregua con este Abner. Pero Joab, ¿verdad?, que era también parte del ejército de David, uno de los mejores hombres que tenía David, tenía un plan de venganza contra este que había matado a su hermano. En el 31-39 vemos a un David dirigiendo el duelo por Abner. O sea, David hasta hizo duelo y eso también le llamaba mucho la atención al pueblo, porque cuando David, y también me llama la atención a mí, que cuando David no hacía algo y no era culpable de haber hecho algo, David hacía duelo por esas personas. Lo vamos a ver a lo largo de toda esta historia. En el capítulo número 4 vemos aquí que Is-Boset se entera de la muerte de Abner y se enferma y todo el pueblo se desanima. ¿Qué pasó con esto? Is-Boset no sabía qué es lo que Abner había hecho, entonces te piensa que David se levantó contra ese reinado, entonces del estrés, del
de la ansiedad, se enfermó y quedó desanimado, y pues el pueblo también se desanimó. O sea, que en otras palabras, el reinado se vino abajo. En el 5 al 7 del capítulo número 4 vemos que Baana y Recab asesinan a Isboset sin el consentimiento de David. Como les digo, hay personas fanáticas que siguen un rey y entonces lo que tratan es como de quedar bien con este rey y empiezan a ejecutar a todos aquellos que se han levantado o que han traicionado el reinado este. En el verso número 8 vemos que Baana y Recab le llevan la cabeza de Isboset a David, y este los hace decapitar a ellos también por haber hecho eso. En el 9 a 12 vemos la ejecución de Baana y Recab. En el capítulo número 5, aquí encontramos, en los versos del 1 al 3, encontramos que todos los ancianos de Israel reconocen a David como rey en todo Israel. Ya Judá e Israel están uno solo ya. En el 4 al 5, aquí se describe el tiempo del reinado de David en Israel, que a los 30 años él reinó y a los 40 años, o sea que terminó a los 70 años. Del 6 al 8, David recupera Jerusalén en manos de Jebuseo. Recuerda que esta era una guerra continua de que los otros reinados querían conquistar siempre al pueblo de Dios, ¿verdad? Y los tenían como esclavos. Del 9 al 10 vemos que David le pone su nombre a esa fortaleza donde moraba la ciudad de David y que todavía supuestamente se llama así. Y vemos el respaldo que Dios tiene con David, que le da otra vez la victoria. En el 11 al 12 del capítulo número 5 vemos un palacio y la grandeza de David. De 13 al 16 vemos las muchas esposas que David y las concubinas, y que por ende tenía más hijos. En el 17 al 19 vemos que David consulta a Jehová antes de la pelea contra los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. David no tomaba iniciativa propia, así por así, aunque fuera para bien para el pueblo, David siempre consultaba a Jehová. De 20 al 21 la victoria de David y su ejército contra los filisteos, o sea que tiene la victoria. 22 al 25 los filisteos no se van a rendir fácilmente. O sea, terminaba una guerra y luego pasaban unos días, continuaban de nuevo con la guerra. En el capítulo número 6 del segundo libro de Samuel, del 1 al 12 en los versos, vemos que David reúne al pueblo y van hacia Jerusalén. De 3 al 5, ahí llevaban el arca, con gran gozo danzando con panderos y arpas por todo el camino. De 6 al 7 vemos un ejemplo que no debemos hacer lo que Dios no nos ha mandado hacer. Vemos una persona aquí llamada Usa que sostuvo el arca con sus manos porque vio que el arca se iba a caer. Entonces a él nadie le ordenó que hiciera eso. Él lo hizo de voluntad propia. Pero recordemos que el arca era sagrada y no cualquiera podía tocarla, al menos que el Señor dijera quién sí podía tocarla. En el 8 al 9 vemos la reacción que David reacciona a la muerte de Usa y tiene temor por lo que pasó. El arca iba, según la descripción en el capítulo número 6, que el arca iba sobre unos bueyes, ¿verdad? Y como que el camino era tropezadero, recuerde que no eran pavimentos como el día de hoy, entonces como que la arca se iba a caer. Entonces, qué triste y lamentable, ¿verdad? En el 10 al 12 vemos que David decide dejar el arca en Obed-Edom y este es bendecido. En el 13 al 15 le avisan a David que donde él dejó el arca, la gente, el pueblo había sido bendecido. Entonces David, en el 16 al 19, David reúne a todos los presentes y hace que lleven una adoración, ¿verdad? Y que lleven comida de compañerismo, danzaban y cantaban, que fueran ahí a recoger el arca, ¿verdad? Fueron a traer el arca, se la llevaron y van por todo el camino danzando, ¿verdad? Con arpas y salterios. En el 20 vemos aquí a la esposa de David, Mical, ¿verdad? Vemos que ella se avergüenza de David porque David se despojó de sus vestiduras reales y danzaba. En el 21 al 23, David reprende a esta mujer, a su esposa, y le dice que no le interesa sus quejas y que lo que declara en estos versos, que él nunca, ¿verdad? Nunca se avergonzaría de lo que él hacía para Dios. O sea, que David, como le digo, él consultaba al Señor y lo que hacía, lo hacía de corazón para Dios. Y eso es lo que quiero recalcarles aquí para cuando lleguemos al punto donde vemos por qué se menciona que David era conforme al corazón de Dios. Y eso lo vamos a ver casi al final. En el capítulo número 7, en los versos del 1 al 3, David hace reflexión sobre que él vivía en la casa. O sea, aquí David está como ya, había como tiempo de paz y David está como sentado en su casa diciendo, oh, que ya no vivo en una tienda. Acuerda que ellos vivían en tiendas antes. Ahora él tenía una casa de madera, describe la Biblia. Entonces que él está pensando en el arca de Jehová, que está en una tienda, que no está en una casa, sino que está en una tienda. Y el profeta le dice a David, que haga lo que tiene en su corazón porque Dios está con él. En el verso 4 al 7,
Como le digo, Dios conocía el corazón de David como Él conoce el corazón de cada uno de nosotros hoy en día. El Señor le manda una respuesta a David por medio del profeta. Y le dice que le debe ser una casa para el arca. O sea, que vemos aquí como Dios, o sea, David está pensando en hacer una casa para el arca. Viene Dios, le contesta que sí, que debería ser una casa. Y también, si usted lee todo el capítulo, va a ver ahí cómo Dios le describe todo lo grandeza que Dios le ha dado y le recuerda todo lo que Él ha sido bueno con él y de lo que lo ha librado. Y bueno, le pide que sí, que le haga la casa para su arca. Del 8 al 9, Dios le hace un recordatorio a David de todo lo que ha hecho por él. En el 10 al 11, las dos promesas de Dios a David. Del 12 al 17, detalles de una promesa para la casa de David, o sea, su generación. O sea, que su generación no iba a ser cortada. 18 al 24, David humildemente glorifica a Dios por su bondad. Del 25 al 29, David pide con valentía que la promesa se cumpla como fue dicha y hace referencia a Jehová, glorificando y exaltando a Jehová. David era un gran adorador, a pesar de ser un guerrero y un rey. En el capítulo 8, del verso del 1 al 2, David se termina la paz, pero vemos nuevamente que David somete otra vez a los filisteos, ¿verdad? Y a los moabitas en esta ocasión. De 3 al 8 también derrota, dice, la alianza con los sirios. De 9 al 14 David obtiene la gran victoria derrotando a todo el que se levantara contra Israel y su reino creció aún más y su fama se extendió por todos los continentes. En el verso 15 del capítulo 8 vemos una descripción general del reinado de David. De 16 al 18 vemos las personas claves del gobierno de David. En el capítulo número 9 vemos en el verso número 1, en medio de un poco de paz, David hace memoria y hace un gentil pregunta si había un descendiente vivo de la casa de Saúl. Parece que cada vez, bueno, el historiador recalca aquí en la historia, cada vez que David estaba como un descanso, reposo, como diciendo, Señor, gracias por todas las cosas que me has dado. Entonces David hace memoria y dice, ¿qué yo puedo hacer para agradar? O sea, David siempre estaba buscando cómo agradar a Dios. Entonces yo me pregunto, cuando nosotros podemos también hacer eso, preguntarnos cómo yo puedo agradar al Señor, qué yo más puedo hacer, o sea, qué más puedo hacer para agradar al Señor yo. En el 2 al 4 vemos que se busca un siervo llamado Siba y este le habla que era un empleado antiguo de la casa de Saúl y este le dice que hay alguien llamado Mefiboset. O sea, acuerde que el anterior era Is-Boset y este es Mefiboset, hijo de Jonatán. En el 5 a 6 vemos que Mefiboset se presenta ante el rey con humildad y reverencia. A pesar de que este era hijo de un rey, este no llegó ni confrontando a David por la muerte de su padre, por lo que había sucedido. No, este llega con humildad. En el 7 al 8 vemos que David trata con amor a Mefiboset y elimina los miedos de Mefiboset. Este era, vale la recalcancia, que él había sido lisiado de sus pies. En el 9 al 12 David da instrucciones para que Siba le daría para que Siba ministrara, porque se le daría todo a Mefiboset, todo lo que había sido de su padre Saúl. Y este Siba con sus criados iban a administrar toda esta herencia de este varón. En el 13 vemos que David cumple la promesa a Mefiboset. Sin lugar a duda, David tenía el amor de Dios en su corazón y obraba en justicia. En el capítulo número 10, del 1 al 2, ¿verdad? Sucedió otra muerte allí y vemos lo que David intenta hacer. Y a veces ser bueno, ¿verdad? Al hacerle bondad al que es malvado, todo lo atribuye como que uno le está haciendo un mal. Aquí murió, ¿verdad? Amón, ¿verdad? Entonces viene David y manda, ¿verdad? A darle como sus condolencias a Hanún, el hijo de Amón, pero estaba rodeado de gente mala y les hizo caso y le hizo daño a los siervos que David mandó con las noticias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hizo a su sierva? En el 3 al 5 vemos que nuevo rey de los amonitas, ¿verdad? Trató vergonzadamente a los mensajeros que David había mandado. Les quitó la mitad de la barba, que en ese entonces eso era ¿cómo le digo? Esa era una humillación. Y dice que le cortó las vestiduras hasta la mitad de las nalgas. O sea, otra humillación. O sea, los pobres mensajeros no podían regresar para su tierra así como estaban. David, lógico, se dio cuenta de lo que había sucedido. Y vemos aquí que en el 6 al 17 encontramos que esto desató una guerra entre los amonitas y los israelitas. En ese entonces, ¿verdad? Empiezan a prepararse para la guerra. Del 8 al 12 vemos que Joab divide el ejército en dos grupos para contactar a los amonitas y los sirios. En el 13 al 14 encontramos a Joab derrotar a los sirios y los amonitas y retiran de la ciudad a Rabá. De 15 al 19 vemos la victoria de David contra los sirios.
¿Qué vemos en el capítulo número 11? En el número 1, David permanece en casa durante la guerra contra los amonitas y como dice un dicho, mente desocupada, taller de Satanás. Mientras continuaban otras guerras, David estaba en casa, ¿verdad? No quiso salir y muchas veces quedarnos en casa trae consecuencias, como dicen, mente desocupada, taller de Satanás. En el verso número 2 del capítulo número 11, encontramos aquí una guerra de David y que iba directo a perderla por no usar las estrategias de guerra que él usaba y él cae en manos del enemigo. ¿Y quién es el enemigo aquí? Una tentación. Muchas veces podemos ser muy guerreros, podemos saber mucho la palabra, pero si no ponemos en práctica la palabra, caemos y somos derrotados por el enemigo, así como pasó con David. Dice que no le bastó a David solo con ver, ¿verdad? Si usted quiere leer toda la historia, váyase al capítulo número 11 de Samuel, de segunda de Samuel. David no le bastó solo con ver a esta mujer, sino que él mandó a llamarla. O sea, David persigue la tentación. En el 4, David no midió las consecuencias, ¿verdad? Y acepta la tentación. En el 5, después de unos días, como era de esperarse, hubo frutos de esa tentación y había un embarazo. En el 6 al 11 vemos a un guerrero intentando cubrir su pecado. Del 12 al 13, el segundo intento de David por cubrir su pecado fracasa. De 14 al 17, David envía a Urías a la batalla, el esposo de esta mujer que se llama... ay, Dios mío, se me olvidó. Betsabé. El esposo de esta mujer que se llama Betsabé. Vemos aquí cómo una pequeña cosa, o sea, un pequeño descuido te va llevando a una bola de nieve gigante. Como dicen, una pequeña mentira hace que mientas más y más cada día y después eso te produce enfermedades a nuestra vida emocional y cuando estamos enfermos emocionalmente nos enfermamos físicamente y por ende también espiritualmente bajamos. Vemos aquí que 18 al 25 Joab envía la noticia de la muerte de Urías. O sea, ya el hombre estaba muerto. ¿Qué pasó ahí? Adulterio y asesinato. O sea, un complot, o sea, un compinche que se hizo ahí. Y todavía involucró a otros porque involucró al jefe de su ejército para que sucediera esto. 26 al 27, a veces no nos basta donde llegamos con las consecuencias. No aprendemos la lección y nos hundimos más y más. Aquí hubo adulterio, mentira, asesinato. Para terminar, se casa con la viuda. David podía tener todas las mujeres que quería como rey, pero como le digo, el enemigo te tiende trampas y va viendo dónde, porque él era un excelente guerrero, pero esta batalla, esta guerra no la supo lidiar. En el 1 al 4 del capítulo número 12 vemos que para Jehová no había nada oculto, ¿verdad? Y o sea, para Dios no hay nada oculto, él sabía lo que estaba pasando. Y al hijo que ama, Dios disciplina, lo vemos aquí en el 1 al 4. En el 5 al 6, ¿verdad? Ya después de Dios haberle mandado una parábola a David por medio del profeta Natán, vemos aquí que David condena al cruel hombre de la historia que le está hablando Natán. Y David habla como que él fuera en ese momento justo, ¿verdad? Pero en el 7 al 9 vemos que Natán confronta a David diciéndole que él es esa persona injusta de cual él está hablando. En el 10 vemos el castigo de David. Del 11 al 12 vemos un gran mal en contra de David, ¿verdad? Le dice Dios ahí que lo que él hizo en privado se lo haría a vista de todos. O sea, que todo el mundo iba a ver. O sea, que lo que él hizo privado con una mujer, alguien más se lo iba a hacer a sus mujeres. Y realmente eso se cumple, lo vamos a ver más, que se pone súper interesante De 13 al 14 vemos el arrepentimiento de David, el perdón y las consecuencias inmediatas del pecado de David y se declara que ese hijo morirá. ¿Qué sucede de 15 al 23? David buscó la misericordia de Dios, pero aún así el hijo murió. En el 24 al 25 Dios extiende su misericordia sobre David y Betsabé y tienen otro hijo. Mira, vemos aquí que realmente David se había arrepentido y había encontrado la gracia del Señor para él. Y la historia que estaba continuando acá. En el 26 al 28 vemos las guerras continúan y Joab sigue peleando, ¿verdad? Contra Rabá en esta ocasión. El 29-31 vemos una victoria más de David que captura la ciudad y toma el botín y somete al pueblo y someten al pueblo a trabajos duros. Al pueblo que habían conquistado. En el capítulo número 13 encontramos del 1 al 2 la obsesión de Amón por Tamar. O sea, ya vimos una consecuencia, ¿verdad?
Una de las consecuencias, ¿cuál fue? La muerte del hijo de Betsabé y de David. Aquí en el 13 vamos a ver qué sigue desencadenándose, y dice que uno de los hijos de David, Amón, ¿verdad?, que era medio hermano de Tamar, ¿verdad?, se había enamorado de ella. En el 3 al 5 hay un plan perverso, un consejo perverso por parte de Jonatán. En otras palabras, Jonadab era primo de Amón, ¿verdad? Y eran muy amigos. Mucho cuidado con las amistades que escogemos hoy en día, porque aparentemente pueden ser amistades que están en nuestro mismo círculo de la iglesia, pero muchas veces cuando te ven creciendo espiritualmente, a ellos no les gusta. Ellos les gusta que tú estés a un nivel más bajo que ellos, o ellos no quieren que tú crezcas espiritualmente. O sea, hay personas que realmente quieren que tú crezcas espiritualmente y te ayudan y te animan a pesar de tus errores, a pesar que conozcan tus debilidades y tus errores, te animan a que tú busques más de Dios. Algo otros no quieren que tú pases de ese nivel, no quieren que tú crezcas, no quieres que tú te acerques más al Señor y que Dios te use más a ti que a ellos. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cuál fue la intención de Jonadab? Darle ese mal consejo a Amón, ¿verdad? Amón era uno de los hijos primogénitos de David. ¿Qué quería decir eso? Que podía tomar el legado de David más adelante. Mira cómo el enemigo va preparando el escenario para destruir a lo que Dios tiene para nosotros más adelante. En el 16 al 10 vemos que Amón pone en marcha y finge una enfermedad. Y vemos por qué él quería estar a solas con Tamar, su hermana. Del 11 al 14, Amón logra lo que se propuso y viola a Tamar. En el verso 15 vemos el pecado después de ser concebido trae consecuencias, y todo el amor que Amón fingía tener, no fingía, todo el amor que Amón sentía por Tamar se volvió en odio, y la desecha y la expulsa de su casa. O sea, en otras palabras, la humilló. De 19 al 20, Tamar se lamenta y dice que Absalón, su hermano, la consuela. Mire cómo va pasando ahí otro hermano, hijo de David. En el 21 al 22, el enojo y la falta de acción de David le parece mal a Absalón, ¿verdad? Y David no actuó como un padre, o sea, que él era un gran guerrero, pero como padre no tomó las riendas del asunto y castigó a este muchacho. Vemos aquí que David, aparte de eso, que no podía tomar las riendas del asunto, yo pienso, y dicen algunos historiadores, que era que David se sentía con autoridad moral baja por lo que él había hecho anteriormente. Parece que el pecado le seguía, o sea, ya Dios lo había perdonado, Dios lo había restaurado, pero el enemigo seguía acusando a David diciéndole, mira, violó a su hermana, y tú ¿qué hiciste? Tú le robaste la mujer a uno de tus soldados y luego lo mandaste a matar. Entonces como que David sentía que no tenía autoridad por lo que él había hecho. En el 23 al 27 vemos un plan de venganza de Absalón. Invita a todos los hijos del rey a un banquete. Otro hijo de David contra otro hijo de David, o sea, contra su propio hermano. En el 28 al 9, aquí Absalón, también hermano de Tamar, logra su prometido y mata a Amón, su propio hermano. En el 30 al 36, David se entera del asesinato de Amón. En el 37 al 39, Absalón sale huyendo de Jesús, la ciudad. Dice que David había pasado de luto y extrañaba tanto una vez que terminó el luto por Amón, extrañaba tanto a Absalón. Parece que se llevaba muy bien con Absalón, pero él tenía que poner la ley también en práctica. En el 1 al 3, el plan de Joab, el sobrino de David, intenta reconciliar a David con Absalón. En el 4 al 11 vemos el plan de Joab en marcha y consigue una mujer de Tecoa que cuenta una historia, ¿verdad?, de un hijo muerto y otro que estaba amenaza de muerte. O sea, como haciendo el paralelo de la historia que está pasando entre Absalón y David. En el 12 al 17 vemos aquí Joab no solo hace esto para el rey, sino para evitar más problemas, ¿verdad? Y la mujer de Tecoa aplica la historia tal como Joab se la había dicho. En el 18 al 20, David le pregunta a la mujer que si Joab la había mandado, porque David no era tonto, era un hombre muy inteligente. Dijo, esto como que se parece y que alguien más está atrás de todo esto. En el 21 al 24, Absalón regresa, ¿verdad?, a Jerusalén. En el 25 al 27 se describe la bella apariencia del hijo de David, Absalón. Del 28 al 32 se le niega a Absalón una audiencia con el rey. Pasó dos años y él no tenía audiencia con el rey. Y Joab decide, para tomar la atención,
Absalón decide, para tomar la sección de Joab, que era el que se comunicaba con el rey, a prenderle fuego a los campos. Entonces, al ver el campo en llamas, ¿verdad? Este Joab fue a visitar a Absalón y lo que quería, que porque había hecho. Muchas veces nosotros debemos como ser un poquito insistente con el Señor cuando pedimos algo que nosotros tenemos una petición delante del Señor. Nosotros podemos insistir en algo siempre y cuando sea conforme el propósito de Dios, conforme a la palabra del Señor. Porque muchas veces el enemigo se levanta con nosotros y está entre esa brecha, entre nuestra oración y la respuesta que ya Dios tiene para nosotros. En el 33, Joab debería convencer a David, ¿verdad?, de recibir a Absalón. Esa fue la petición que tenía Absalón por él. En el capítulo 15, en los versos del 1 al 6, cuando el pecado aún domina al hombre, siempre lo seguirá usando, y vemos a un Absalón que no estaba arrepentido de verdad y empieza una estrategia de robar los corazones de cada uno del pueblo, con consejería. En el 7 al 10, cosa que pasa hoy en día en las iglesias, mucho cuidado con eso. 7 al 10, Absalón planea derrocar al reino de David. Muchos planean derrocar a algunos líderes y pastores. Cuando usted quiere un consejo, aparte de irse a Dios, irse a la palabra, vaya directamente a su líder a pedir consejo. No vaya ahí a donde otros que andan buscando ahí queriendo derrocar a las personas. Del 11 al 12, este chico obtiene el respaldo de la gente y vemos la legitimidad para el gobierno de Absalón, o sea que está logrando su cometido. De 13 al 18, Absalón se levanta contra David, su padre, y David, ¿qué hace? Salir huyendo. David no lo confronta, se va huyendo. Del 19 al 23, David conserva aún el buen grupo de leales amigos que se van con él. De 24 al 26, vemos la sumisión de David al castigo del Señor. En el 27 al 29, David usa una estrategia para enviar a los sacerdotes de regreso para obtener información sobre lo que estaba sucediendo en el otro lado. En el 30, David está en el Monte de los Olivos. De 31 al 37, David se entera de que Ahitofel se ha pasado al lado de Absalón. En el 16, en el capítulo 16, en el verso 1 al 2, vemos el siervo Siba le lleva provisiones a David con malas intenciones. En el 3 al 4 vemos a Siba hablar mal de Mefiboset. De 5 al 8, alguien llamado Simei maldice al rey David. De 9 al 14, David acepta las adversidades críticas con humildad. Le habla bien feo al rey David y acepta como que fuera de parte de Jehová todo lo que está sucediendo por la negligencia que le estaba pasando. De 15 al 19, el plan de David funciona y Absalón recibe a Usai como consejero. Recuerde que David mandó un espía para ver qué es lo que estaba sucediendo al otro lado. Prácticamente con su hijo, su reinado. Del 20 al 23, Absalón sigue el consejo de Ahitofel. Le dijo a Absalón que hiciera algo tan ofensivo que cualquiera, o sea, podría eliminar Ahitofel, ¿verdad? Muchas veces tenemos un Ahitofel cerca de nosotros. Le dijo a Absalón que se llegara a todas las mujeres, a todas las concubinas del rey. Era un acto inmoral, sino un acto de traición. Ahora, recordemos, me voy a ir más arriba, que en los versos 2, en el capítulo 12, en el verso del 11 al 12, ¿qué se le dice a David? Que lo que él hizo en privado se le iba a hacer en público. ¿Y quién se lo hizo? El hijo mismo de David le profanó prácticamente a todas sus concubinas, a todas sus mujeres. Era un acto de inmoralidad y de traición. Ahitofel le dio ese mal consejo a este joven y lo hizo. O sea, no quería que Absalón se reconciliara con David, sino que lo reemplazara por completo, ¿verdad? ¿Por qué Ahitofel dio este consejo tan radical? Dice que nadie ayuda de gratis. Es raro quien sea sincero contigo. Dice, ¿verdad? Si Absalón se unía con David, o sea, reconciliaban con David, lógico que él iba a ser matado por traición. Y por eso el enemigo, como te digo, cuando empieza a usarte, cuando el enemigo empieza a usar a una persona, hay que tener lástima a esa persona. Cuando el enemigo empieza a usar a alguien en tu contra, hay que tener lástima a esa persona, porque esa persona se está hundiendo más cada día. Recomendamos aquí, ¿cómo se llama? Que
Lo que yo recomiendo es que tengamos cuidado con la gente que nos rodea y los consejos que nos están dando. Y nunca nos levantemos contra un hijo de Dios, nunca nos levantemos contra un siervo de Dios, nunca nos levantemos contra aquel que predica la palabra del Señor, porque vienen graves consecuencias. Vamos a ver qué pasó aquí con este mal consejero de Aitofel. El 1 al 4, ¿verdad? Da otro mal consejo a Aitofel. Es que dice que era el abuelo de Betsabé. Ve cómo viene la historia, o sea, que tras una cosa te lleva a la otra. ¿El abuelo de quién? De Betsabé. ¿Y quién fue Betsabé? La mujer con la que David hizo adulterio. Había sido, dice, consejero de David, o sea, conocía muchas cosas de David y por eso se vio unido a Absalón. Del 11 al 13, vemos que Aitofel, ¿cómo se llama? Que ahora Usai, el espía que había puesto a David dentro del reinado de Absalón, le da un consejo y le dice que junte un gran ejército y atrape a David en persona. Esto era para darle más tiempo a David, para que David se preparara, ¿verdad? Para la confrontación. En el verso 14, Absalón y los ancianos prefieren el consejo de Usai, o sea que no siguieron el consejo de llamado Aitofel, no que otro consejo que fue de este muchacho. En el 15 al 16, el sacerdote Sadoc envía a sus hijos a informarles a David. Usai le informó a los sacerdotes, el sacerdote le informa a David. En el 17 al 22, David ya está advertido y se prepara. En el 23, los traicioneros se matan solos. Aitofel se fue para su casa, dice que se fue para su pueblo y fue a arreglar todo lo que tenía, o sea, a preparar bien su casa, arreglar toda su casa, y dice que él, ¿cómo se llama? Se suicida. O sea, que ustedes, como dicen por ahí, los judas se ahorcan solos. Así que no, como les digo, ore más por aquellas personas que te traicionan, ora por aquellos que levantan calumnias contra ti, ora por aquellos que te insultan, por aquellos que te miran mal, que hablan a tus espaldas. Hay que orar por esas personas porque es el enemigo quien se está usando. Siempre yo recalco, el que se levante contra ti no es la persona, es el mismo Satanás usando a esa persona en tu contra. Y cuando se levanta en tu contra, se levanta en contra de Jehová de los ejércitos, porque se está levantando en contra de alguien que está dando el mensaje de Dios, dando el consejo de Dios, dando la dirección de Dios a un pueblo, a una persona. Entonces no podemos nosotros levantarnos también contra personas, o sea, levantémonos contra el enemigo, porque nuestra lucha no es con ese pobre ser humano que está siendo usado, manipulado, usado como un títere por Satanás. Nuestra lucha es con aquel que está detrás de él. ¿Y cómo nosotros vamos a pelear con otra persona? Ponerlo tú, no, yéndonos de rodillas, levantando una guerra espiritual y reprendiendo al enemigo, el enemigo de chisme, de manipulación, de mentira, de todas esas cosas que el enemigo se levanta en que usa a las personas, porque el enemigo lo que usa a esa gente son su lengua para poder hacer cosas malas, acciones. Eso es lo que el enemigo puso de esa persona. Claro que cuando va más allá, el enemigo puede usar a esa persona hasta para matarte a ti. Lo vemos en Saúl, que Saúl quería matar a David. Eso es cuando ya te dejas usar, o sea, cuando ya la verdad se ha descarriado prácticamente, pues. Y en las iglesias hoy en día, tengo que decirlo, pasa mucho. Hay gente que está ahí, pero aún no se ha encontrado con Jesús. Hay gente que está ahí, que están siendo todavía usados por el enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como nosotros los que nos damos cuenta? Lo que podemos ver, entonces tenemos que hacer orar por gracia y misericordia para que esas personas sean liberadas y sean restauradas. Y si no, pues que Dios trate con cada uno de ellos. De 24 al 26 vemos que Absalón cruza el Jordán para perseguir a David. De 27 al 29, David se encuentra con seguidores en Galá, o sea, gente que se unía a él. En el capítulo 18 vemos aquí la confrontación de padre e hijo, ¿verdad? Que ya están justo para entrar a la guerra, ¿verdad? Todavía no se habían encontrado. Entonces, David pone el ejército bajo 3 capitanes. David era un buen estratega de guerra. En el capítulo número 5, en el verso número 5 del capítulo 18, vemos una orden de David para estos 3 capitanes y para todo el ejército, que debían atrapar a Absalón sin hacerle, o sea, sin ningún rasguño, sin hacerle daño a Absalón. Y David también quería que Absalón se diera cuenta de que él no estaba persiguiendo para matarlo. David lo estaba persiguiendo para atraparlo, pero David no le iba a hacer daño, y David quería que eso llegara a oídos de su hijo. En el 6 al 8, como era de esperarse, los ejércitos de Absalón son derrotados, pero Absalón todavía no aparecía. En el 9 al 17 vemos que Joab, ¿verdad?, viola el mandato del rey y asesina a Absalón. Dice que en el 18 describen que lo meten en un hoyo, ¿verdad?, y levantan una columna en nombre de Absalón. Y oiga, eran primos.
Dios mío, ¿a qué esperamos, verdad? Nosotros nos asustamos con lo que sucede hoy en día en nuestras casas, con nuestras familias y tanta cosa que sucede en este mundo. O sea, esto ha venido siempre. Por eso tenemos que estar preparados con el Señor siempre y llenos de la presencia del Señor para poder soportar las pruebas y las tribulaciones. En el 19:27 se envían 2 mensajeros para contarle a David el resultado de la batalla. Pero a David no le interesaba eso, él solo quería saber cómo estaba Absalón. En el 28:32, David se entera de la muerte de Absalón por un etíope, quien llega después de Animas, que fue este Joab que estaba deteniendo esa noticia, porque primero mandó la noticia de cómo iba la guerra, y de último dejó que el etíope fuera a contarle a David de la muerte de su hijo. David... En el 33 vemos que David lamenta en gran manera la muerte de su hijo Absalón. En el capítulo 19, del 1 al 3, vemos este luto, ¿verdad? Que David está de luto. Y esto tiene un gran impacto hacia el pueblo. O sea, ganaron una gran guerra, una gran victoria. Y vemos que David, a pesar de que tomó el reinado de regreso, David está de luto por su hijo. Y esto, el pueblo y los que habían luchado con él se sentían como traicionados, como decir, o sea, como que a nosotros nos culpa por lo que sucedió. Aunque Joab tenía la culpa, ¿verdad? En el 4 al 17, Joab reprende a David y le dice que deje de quejarse y que no solo que se diera cuenta de que estaba siendo un necio, que por su dolor excesivo, sino que también era egoísta por el pueblo. Vemos en el 8 que David toma las palabras de este Joab y David decide recibir el pueblo porque después de una victoria el pueblo se reunía, o sea, y en este caso no se reunieron porque el rey estaba de luto, se reunían y celebraban. En el 9 al 10 dice que las tribus debaten como sobre recibir a David, o sea, ya la victoria estaba, pero empiezan a reunirse por lo que había sucedido, empiezan a reunirse si acogían a David como rey. Sabemos que es de Judá, sí, pero ahora falta de Israel. En el 11 al 14, David tiene un plan y envía negociadores a cada una de las tribus. De 15 al 18, David cruza el río Jordán con la ayuda de Judá y de Benjamín. David no regresaría como rey hasta que fuera bienvenido, hasta que los corazones se inclinaran para recibirle. O sea, que fuera bien recibido, si no, él no iba a entrar a reinar otra vez el pueblo en esa área. 18 al 23, David muestra misericordia y perdona a Simei, su siervo, y a Siba, dice que por haberla calumniado, y también dice que Mefiboseth, cuando Mefiboseth se encuentra con David, le explica lo que sucedió, pero Mefiboseth, vemos ahí otro personaje interesante de la historia, ¿verdad? Que llega y no le dice al rey, mata a lo que hizo contra mí. No, esta deja que sea el rey que juzgue lo que está sucediendo. En el 24 al 30, David muestra comprensión y no hace nada en contra de Mefiboseth, ¿verdad? 31 al 39, David muestra su aprecio por Barzillai. Le daba provisiones, dice a David cuando estaba huyendo. Era un anciano de 80 años. Esta persona le pasaba provisiones a David mientras él huía. Entonces dice que él muestra misericordia. En el 40 a 43 vemos que Israel y Judá discuten sigue la discusión sobre David, sobre su reinado, ¿no? En el capítulo 20, del 1 al 2, vemos la rebelión de Siba, la tribu de Benjamín, de Seba, perdón, la tribu de Benjamín, y que no quiere a David como rey. Seba era era alguien de la tribu de Benjamín, pero aparentemente solamente él era el único que se había levantado contra el rey. En el 3 dice, empieza el orden en casas. David aparta a las mujeres que su hijo había violado. Él no podía divorciarse de ellas, tampoco podía castigarlas, porque ellas no cometieron transgresión, no podía estar más con ellas porque había sido deshonradas por su hijo. Y casarlas con otro hombre podría tener en peligro para el Estado. Entonces las mujeres las mandan a un lugar y ahí se quedan ahí pues hasta que mueren. Claro, tampoco las dejan morir de hambre, dan todo lo que necesitan. En el 4 al 5, David le dice a Amasa que organice un ejército para hacer frente a la rebelión de Seba. En el 8 al 10, Joab, utilizando el engaño, asesina a Amasa. O sea que no quería que nadie ocupara su lugar y mata al mensajero del rey, por celos o porque había sido unido con Absalón. Ahí se va a ver más adelante. En el 11 al 14, Joab toma el mando de las tropas leales de David, ¿verdad? Y se va a la batalla. En el 15 al 22, el final de la rebelión de Seba en la ciudad. Dice el final de la rebelión de Seba. Este tipo estaba en la ciudad que se estaba escondiendo y más bien fue entregado. O sea, fue el único que entregaron de la ciudad y lógico que se lo llevaron. En el 23 al 26, el segundo gabinete de David, dice Joab, sobre todo, o sea, Joab lo ponen arriba sobre todo el ejército. A pesar de lo que había hecho, llegó allá por lo que quitó a su contrincante, como decir por ahí.
Y David siempre sabía cómo reunir a su pueblo, cómo reunir sus tropas. Sabía, era un hombre sabio, sabía elegir el equipo de trabajo que estaba con él. En el capítulo 21 llega una hambruna de 3 años y esto impulsa a David a buscar a Dios. Aquí vemos al pueblo de Israel, ¿verdad? No se había mencionado desde la última que sucedió, fue antes de Samuel, ¿verdad? Que no se había mencionado sobre alguna hambruna de lo que sucedía cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, y empieza una hambruna y dice David, bueno, 1 año, entonces esperan otro año, y cuando David vio que ya eran 3 años, dijo, no, o sea, ya hicimos ofrendas de paz, hicimos sacrificios, ofrendas por el pecado, y la hambruna no se iba. Entonces dijo, ¿qué está pasando aquí? Entonces David viene, se reúne con Jehová, y el Señor le dice que no es él, ¿verdad? En el capítulo número 2 dice que David habló los Gabonitas, estos eran, dice, de los amorreos, pero estos querían venganza por algo que Saúl les había hecho. Entonces, antes de que Dios le dijo a David qué es lo que estaba sucediendo, y antes de David levantar una guerra contra esto, va y habla con ellos que por qué le están haciendo esto al pueblo, por qué está pasando esto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto le explican a ellos que lo que está pasando fue que algo que Saúl les quiso hacer a ellos. Entonces, en el 3 al 6, de 3 al 6, David hace un acuerdo con estos. Del 10 al 14, hacen una vigilia en Rispa, y vuelven, dice, las cosechas, dice, y la hambruna termina. En el 15 al 17, los filisteos hacen guerra y son derrotados, dice, incluyendo otro gigante como Goliat. Vemos aquí que David se retira de servicio activo. Aquí apareció otro tipo como Goliat, ¿verdad? Un gigante como Goliat, pero David ya estaba cansado y casi muere en esta batalla. En el 18 al 22 encontramos más guerras, o sea, 3 guerras más, y habían 3 gigantes, ¿verdad? 3 gigantes más. En el 22, ¿verdad? Vemos la alabanza por la liberación y la razón de la liberación. Hay una alabanza ahí, como un salmo, ¿verdad? Que resume todo el carácter de David y la actitud a lo largo de su vida. En el 2 a 4, David alaba a Dios, al Dios de su salvación, porque lo libró de Goliat, de Saúl, de desviarse, ¿verdad? Lo libró de los enemigos de Israel, lo libró de Absalón, y lo libró de sus propias pasiones pecaminosas. O sea que David, él reconocía quién era delante de Dios. David sabía que no había nada oculto entre él y Dios, ¿verdad? O sea, de él más que todo para Dios. En el 15 al 20, David reconoce su liberación viene solamente de Jehová. En el 21 al 25, David hace una descripción por qué Dios lo libró a él, ¿verdad? Y se basa en el mensaje de Natán, donde dice que Dios había remitido su pecado, o sea, que Dios había perdonado su pecado, y por eso David se consideraba, o sea, David creyó en ese momento la limpieza de sus manos, porque Dios había perdonado sus pecados. En el 26 al 30 vuelve y se vuelve a mencionar sobre la liberación de David, porque David se consideraba que Dios tenía compasión hacia él, y dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el 31 al 46, David sigue declarando que su liberación viene de Jehová de los ejércitos. En el 47 al 51, David sigue dando alabanza y gloria al Dios de su liberación. David le encantaba exaltar el nombre de Jehová. En el capítulo 33, en el verso del 1 al 4, vemos. En el capítulo 23, en el verso del 1 al 4, vemos el carácter del efecto perfecto del rey de Dios, para que fue ungido por Jehová de los ejércitos y tenía poder y capacidad que le daba el único Dios de los ejércitos, ¿verdad? De 5 al 7, la confianza de David en el pacto de Dios. David no solo dijo esto por el pacto que estaba basado en la fidelidad de Dios y no en la suya. O sea que David se dejó llevar y dijo, no es por mi fidelidad hacia Dios, no es la fidelidad de Dios hacia mí. En eso se basaba David, que Dios era fiel a él a pesar de que él era infiel a Dios. Del 8 al 12, los nombres y las hazañas, o sea, se mencionan ahí los nombres y las hazañas de los mensajeros de 3 soldados importantes en el liderazgo de David. En el 13 al 17, aquí se hace referencia a una osada hazaña en los días de David en la cueva de Adulán. O sea que el escritor hace referencia a lo que pasó en la cueva de Adulán. Del 18 al 23 se mencionan otros 3 hombres notables entre los valientes de David. En el 24 al 39, aquí se agrega una lista de los valientes de David, ponen todos los nombres ahí. En el capítulo 24, ¿verdad? El último capítulo del segundo libro de Samuel, del 1 al 2, dice, ya para terminar, David es incitado a realizar un censo.
En ese entonces solo se podía hacer censo cuando el Señor lo indicaba. No se podía pasar censo sin que Jehová dijera, háganme censo. Acuérdense que para hacer un censo, cada persona que era censada tenía que pagar, tenía que pagar un voto, tenía que pagar rescate, ¿verdad? Por el censo. Entonces, el Señor no le mandó eso, o sea, el pueblo venía de guerra en guerra, o sea, no tenían plata, no tenían dinero, no tenían nada, entonces David se le ocurre hacer un censo y eso no le gustó a Jehová. Entonces, en el 3 al 4 vemos que Joab, o sea, Joab, a pesar de que tenía algunas también debilidades, Joab se opone al dicho censo porque él sabía que no se debería hacer un censo sin que Jehová diera la orden. En el 5 a 9 David no hizo caso y hizo el censo. En el verso 10, David reconoce que ha hecho lo malo y de haber hecho censo al pueblo, pero ya lo había hecho. En el 11 al 13 David habla a Gad, el profeta, y manda un mensaje a David que escoja su juicio por haber hecho un censo. ¿Cuáles fueron estas 3 cosas que Dios le mandó por medio de Gad a David? Que 7 años de hambre para él y todo el pueblo, y que huya 3 veces delante de sus enemigos, y 3 días que haya peste en su tierra. 14, vemos aquí en el verso 14 la respuesta de David, escoge 3 días de plaga. En el 15 al 17 llega la plaga de la destrucción que golpea severamente a todo el pueblo de Israel. Por la mala decisión de un líder, de un rey, todo el pueblo es afectado. Igual que nosotros hoy en día, cuando tomamos malas decisiones, cuando somos la mamá, o sea, como le digo, ama de casa, o sea, la que tiene el cargo de la familia, ya sea el hombre o la mujer, cuando es el cabeza de casa, o sea, la cabeza del hogar, toma malas decisiones, afecta a toda la familia que está dentro de esa casa, el núcleo familiar. Y cuando afecta el núcleo familiar, también afecta a todas las familias que están a su alrededor. Entonces, cuando la mujer también toma malas decisiones, lejos de la voluntad de Dios, tanto el hombre como la mujer toman malas decisiones, también afecta a la cabeza de su hogar y afecta a toda la familia y toda la familia alrededor. Así que cuando queramos hacer algo, de hacer malas cosas, malas decisiones, tomemos en cuenta que los únicos afectados no vamos a ser nosotros, no que vamos a ser todos los que están a nuestro alrededor. Que a usted no le importe su vida, que a usted no le importe qué es lo que pase con su vida, perfecto, pero piense en sus hijos, piense en su esposa, piense en su esposo, piense en el bienestar de los demás. O sea, muchas veces tomamos decisiones pensando en nosotros mismos, en nuestros deseos egoístas nada más. 18 al 21, ahora David recibe instrucciones de erigir un altar en Arauna, una ciudad. 22 al 24, David rechaza el regalo de Arauna y compra la era. O sea que este personaje también le quería dar de esta ciudad, le quería dar a David, ¿verdad? La era es un pedazo de tierra, ¿no? Donde debería ser David, ¿cómo se llama? Un altar. Pero David quería comprar, o sea, quería que le costara donde él iba a hacer el altar para Jehová. Vemos aquí que David hace el altar y hace sacrificios a Jehová. Casi siempre terminamos, ¿verdad? En cada libro hemos terminado con la muerte del personaje. En esta ocasión David no ha muerto todavía, así que el personaje todavía continúa. Vemos aquí algunas cositas que podemos aplicar a nosotros así rápidamente. Que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Eso lo vemos en 1 Samuel 13:14 y también lo podemos ver, en Hechos 13 al 22, que se refiere a David como el corazón, conforme al corazón de Jehová. Al leer esta descripción, la mayoría de la gente piensa que esta es una frase referencia al carácter de moral de David. Y dicen, pero ¿cómo que David era conforme al corazón de Jehová? Si David cometió adulterio, David cometió asesinato, David mintió y David también asesinaba porque era guerrero, ¿no? Entonces, esto no se basa en el carácter moral de David, sino que se basa en que David tenía esa comunión íntima con Jehová y que reconocía sus errores, reconocía que fallaba. David esperaba en el Señor, David buscaba la voluntad de Dios por encima de la suya propia, a pesar de sus debilidades. E incluso en su pecado David era sensible a la confrontación, o sea, David era sensible cuando era confrontado con lo malo que él hacía. Él aceptaba lo que él hacía sin
sin poner excusas ni nada, David se sometía a la voluntad de Dios. Y está claro que David era un personaje especial en esa escritura. Es más, David es una persona clave a lo largo de la historia. La vamos a ir viendo de lo que David fue en la Biblia y de lo que desencadena en la vida de David y lo que interpreta en la historia David. Y también podemos ver algunos salmos que David escribe. David era un hombre conforme al corazón de Jehová, porque él sabía reconocer quién era, y como él mismo describe y dice, no es que yo guarde mi pacto con Jehová, es que Jehová guarda su pacto conmigo. Cuando llegamos a reconocer a esa naturaleza, a esa altura, cuando llegamos a esa comunión íntima con Dios, alta, así a ese nivel, sabemos que somos seres humanos que podemos flaquear, pero aún así cuando fallamos nos sentimos mal, nos sentimos miserables, pero no nos quedamos ahí acompojados, ahí deprimidos que fallamos. No, ¿qué hacemos? Que fallé, cometí error, pasas tu duelo, pasas tu luto diciendo me voy a levantar, porque mientras yo siga respirando yo tengo esperanza y yo puedo levantarme. Y si tengo que pedir perdón a las personas que ofendí, a las personas que dañé, yo voy a pedir perdón. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy en día. Lo que Dios quiere es humildad en nosotros, quiere sinceridad en cada uno de nosotros. Así que voy a orar por las personas que me han mandado más peticiones, las personas que tienen cáncer, ¿verdad? O sea, realmente no sé, es como una pandemia de cáncer que se ha desencadenado hoy en día, casi toda la gente. O sea, recientemente estuve en un velorio de alguien que murió de cáncer, una persona muy especial para mí. Luego algunas personas que me han escrito, hermana, yo estoy pasando por quimioterapia, hermana, yo recién me acabo de enterar que tengo cáncer. Entonces a mí me da hasta calofrío escuchar esas noticias así, porque es lamentable, es triste, ¿no? Entonces algo otro te tienen en los riñones, algo otro los pulmones, algo otro es el hígado, y yo digo, bueno, es lamentable, pero qué bueno es cuando tú sabes qué es lo que tú tienes, ¿verdad? Y la enfermedad que es diagnosticada y si puede ser tratada o no puede ser tratada. Pero hay una enfermedad que está sucediendo hoy en día, a lo largo de todos estos días. Hay una enfermedad grave, hay una enfermedad grande que está matando a muchas personas de una manera silenciosa. Y esa es la depresión. La depresión suele ser una enfermedad científicamente, suele ser una enfermedad, pero el enemigo también se aprovecha de esas personas. Hace poco también, el día de ayer, un entierro de un buen amigo, también familiar, y también fue jefe mío en su tiempo de trabajo en mi país, Honduras. Es lamentable ver cómo el enemigo atrapa las mentes, y así día a día hay muchas personas que están siendo enterradas, que se decidieron quitar sus vidas por la depresión, por la angustia, por la desesperación, porque no encontraron qué hacer. Yo también soy una sobreviviente de la depresión y yo sé lo que es estar en depresión. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero solo alguien que ha experimentado, solo alguien que ha estado hundido en la depresión, en la angustia, en que nadie puede ayudarte, solamente Jehová de los ejércitos puede meter su mano ahí, agarrarte, sostenerte. Solo Dios puede atesorar tu corazón y darte esa fuerza, ese valor para poder levantarte. Muchas veces la gente juzga a las personas, mucha gente juzga a las personas que toman alcohol, las personas que se drogan, las personas que se prostituyen, las personas que mienten, las personas que viven una vida de mentira. Pero ¿sabes qué? Hay personas que tienen una enfermedad y esa enfermedad tiene acciones. Mucha gente pasa fumando cigarro y fuma cigarro y se droga. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad emocional. Esas son enfermedades emocionales que deben ser tratadas. Algunas hay solución y para la otra la solución es Jesucristo. Porque si tú dejas empeorar esa enfermedad emocional, Satanás mina tu mente y te dice que ya no puedes, que hagas lo que hagas, no vas a salir de ahí. Pero yo quiero decirte en esta hora que sí tú puedes salir sí puedes salir de la depresión. Yo salí de ahí. Yo tuve intento de suicidio en 2 ocasiones y ¿sabes qué hacía? Porque ya Dios tenía algo para mí. Yo estaba muy chica cuando sucedió la primera vez. Y ¿sabes qué hacía el Señor? Que yo vomitara el veneno. Que el veneno saliera, fuera expulsado de mi cuerpo. Después de estar 1 hora en mi cuerpo. Yo puedo decirte que soy sobreviviente de intento de suicidio. El Señor me rescató. El Señor me liberó de eso. Y quiero decirte que es algo con lo que cuando tú has pasado unas dificultades que
¿Cómo te digo? Algo fuerte en tu vida. Tienes que aprender a luchar contra eso. Tienes que aprender a enfrentarte y saber que eso ya pasó y tienes que vivir el aquí y el ahora. Yo quiero decirte que sí se puede, que sí puedes salir adelante. Si te han dado un mal diagnóstico y te sientes deprimido, te sientes aturdido, sientes que no puedes más, te sientes desesperado, déjame decirte que a pesar de ese diagnóstico que te ha dado, es Jehová de los ejércitos quien tiene la palabra y quien determina si tú vives o si tú mueres. Tú no tienes derecho a quitarte la vida. ¿Sabes por qué? Porque fue Jehová que te la dio. Él dice que David escribe y dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, ¿quién más personaje que David? Si usted lee la Biblia, lee las escrituras, usted se va a encontrar que David era un hombre que también pasó por depresión. David también se sintió triste, pero buscaba a Jehová, se acercaba a Jehová. Así te animo que a pesar de que te sientas triste, atribulado, perturbado, que no encuentra la salida, haz como personajes que hemos encontrado de la Biblia, que a pesar de las circunstancias se acercaban al Dios de los ejércitos. Lo estamos viendo, lo estamos palpando en la palabra del Señor, que sí se puede, que sí podemos salir adelante a pesar de nuestros adversarios, a pesar de la gente que nos rodea, las miradas que nos rodean, las críticas que nos rodean, lo que hablan de nosotros. ¿Qué importa eso? Lo que importa es la salvación de nuestra alma. Si alguien quiere humillarte, si alguien quiere hablar mal de ti, no importa, deja que hable, que se exprese mal de ti. Quieren levantarte calumnia, no importa. Si tú estás bajo la cobertura del Señor, si tú estás en la mirada del Señor, si Dios ha fijado los ojos en ti, el mismo infierno se puede levantar contra ti y no tendrá la victoria, siempre y cuando tú te agarres de la mano de Jehová y tú atesores la palabra de Jehová y tú digas, me aferro y me hundo en la palabra del Señor y creo en la palabra del Señor, creo en el Dios de la Biblia, me aferro al Dios de la Biblia, aferro a Dios en mi corazón, en mi alma, y te digo que cada palabra que vamos leyendo, cada libro que vamos leyendo, cada verso que vamos leyendo va entrando en nuestro ser y va haciendo un efecto sobrenatural en nuestra vida. Si has probado de todo, si has ido a todos lugares para poder encontrar paz, encontrar restauración, encontrar perdón sobre todas las cosas, déjame decirte que no lo vas a encontrar, que este es el único lugar donde tú vas a encontrar el perdón y la paz que tu alma necesita. Que nosotros, aún que pasamos leyendo la Biblia, comunicándonos en oración por medio de la palabra del Señor, oramos al Señor, aún también no tenemos problemas y dificultades, pero hemos creído, así como estos hombres de la Biblia creyeron en Jehová de los ejércitos. También nosotros hoy en día creemos en ese Dios y hemos visto la mano sobrenatural de Dios obrando aquí en estos tiempos, obrando aquí y ahora en la vida de nosotros. Y por eso es mi anhelo de poder decirte a ti que así como Dios contestaba hasta estos hombres de la Biblia, también Dios nos contesta hoy en día. Yo quiero decirte que no todo está perdido, que siempre hay oportunidad y que para ti en este día también hay oportunidad. Que el Señor te bendiga, que Dios guarde, proteja tu vida y tu familia. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor amado, te presento, Dios mío, cada vida, Señor amado, que ha, Dios mío amado, escuchado este mensaje hasta este momento, Dios mío amado. Yo te presento los que están en los hospitales, Dios mío, con leucemia, Jehová, con cáncer, con anemia, Jehová, con hemoglobina baja, Padre Santo, con las plaquetas, con los glóbulos rojos, Padre Santo, aquellos que han tenido un accidente, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, aquellos con enfermedades emocionales, Dios mío amado, que están en esos hospitales, Dios mío, en psiquiátricos, Padre Santo de la gloria, aquellos que están en las calles abandonados, Jehová de los ejércitos, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios mío amado, declaro liberación, restauración en las vidas, toda ceguera espiritual, Jehová, toda sordera espiritual se va, Padre Santo de la gloria, en el nombre de Jesús. El que está desanimado, Dios mío amado, declaro, Dios mío amado, que sus manos se levantan, Jehová, en el nombre de Jesús. Declaro un espíritu de ánimo, Dios mío amado, de convicción, de decisión en sus vidas, Padre Santo. Declaro que estas personas se levantan, Dios mío, se restauran, Padre amado, y siguen en la lucha, Padre Santo de la gloria. Padre, aquellos que están en estado de coma, Jehová, aquellos que están inmovilizados, Padre Santo, y que no pueden despertar, que están en una cama tirados ahí, mi Dios amado,
amado, y no pueden volver en sí, Padre Santo de la gloria. Padre, si no es tu voluntad, Padre Santo de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, desato todo espíritu inmundo, Jehová, que tiene estas almas encarceladas, Jehová, estas vidas encarceladas, Padre amado, en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas, Jehová, se rompen las ataduras, Padre Santo de la gloria. Mira esta mujer que está en esa cama, Dios mío amado, nos puede oír, nos puede escuchar, Padre Santo, pero ella no puede hablar, Padre amado. Si hay un espíritu inmundo, Jehová, que está tomando el control de su cuerpo, Padre amado, lo desatamos en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre Santo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, todas las enfermedades descritas, Dios mío amado, de cada una de las personas que han mandado sus peticiones, Jehová, si no es tu voluntad esa enfermedad, Padre Santo de la gloria, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad, Jehová de la gloria. Y si es tu voluntad, Padre Santo, que esa persona esté enferma, Jehová, Padre, si esa es tu voluntad, Jehová, que haga el efecto que tiene que hacer, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre amado de la gloria. Hay enfermedades que vienen por descuido de nuestra salud, hay enfermedades que vienen a nuestra vida por parte del enemigo, porque también le abrimos puertas, pero también hay enfermedades que vienen de parte del Señor. No te digo que Dios te las manda, pero que Dios las permite para que tú te acerques a Él. Hay circunstancias, hay problemas, hay tribulaciones, hay cosas que vienen a nuestra vida, porque muchas veces desobedecemos al Señor y muchas veces abrimos puertas al enemigo. Si esa enfermedad ha llegado a tu vida, es para tu bien, es para que tú te acerques al Señor, pues hazlo, acércate más al Señor. Y si esa enfermedad ha llegado porque ha llegado la hora de que tú te vayas de esta tierra, dile al Señor, ¿qué yo puedo hacer en mis últimos días, Señor de los ejércitos? ¿Qué yo puedo hacer, Señor, para servirte, Padre amado, en mis últimos días? Recuerde que este cuerpo solamente es un paso. Cuando tú cierras tus ojos, cuando tu corazón ya se para, tu cerebro deja también de funcionar. Déjame decirte que esa solo es una puerta nomás para poder regresar de donde tú eres. Un lugar para regresar a tu creador, al Dios que te creó, al Dios que te dio vida, que te dio aliento. Entonces pregúntale al Señor, si estos son mis últimos días, si esta es tu voluntad, Señor, dirígeme, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ya es tiempo de poder levantarnos y restaurarnos. Es tiempo de poder decir, yo estoy adelante, yo sigo adelante, porque Jehová de los ejércitos va conmigo. Él va delante de mí, peleando mis batallas, y yo voy detrás de Él, siguiendo sus pasos, siguiendo sus caminos. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta aquí.